Quizás una de las cosas importantes que señala Carlos es, digamos, que cuando nosotros hablamos de docentes universitarios, por lo general al docente universitario no se le contrata por ser, digamos, por sus conocimientos en pedagogía o en educación, sino que se les contrata por su profesión, ¿verdad? El asunto es que un docente universitario se contrata como docente, no se contrata como especialista. Entonces es ahí donde nosotros tenemos algunas dificultades, porque al menos yo también, o sea, yo he investigado mucho tema de educación y demás y me he ido formando, pero yo no tengo un título de maestra, ¿verdad? De educación preescolar ¿verdad? Sino que ha sido un proceso de formación diferente en instancias dedicadas a lo que es la docencia universitaria. Entonces, quizás ahí lo importante que señala don Carlos es eso, que muchos de nosotros o muchos profesores no son conscientes de eso, creen que ya por ser buenos profesionales en su área pueden o ya tienen las suficientes técnicas para poder ¿verdad? Formar sobre eso. Y como usted señala, don David, la formación de nosotros es mucho más allá. Obvio, ahora hay mucha información. Las personas tienen la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como docentes? Pues enseñarles o darles esas habilidades, ¿verdad? Para que ellos puedan filtrar esa información, puedan organizar, puedan comprender de una forma más clara esa información y a partir de ahí construir esos conocimientos, ¿verdad? Entonces, exactamente, estamos en un escenario muy diferente al que teníamos incluso hace unos 30 años, hace unos 20 años, ¿verdad? Ya ahora utilizamos casi todo por internet, la información está ahí. El problema es que no toda la información, ¿verdad? Tiene buenas fuentes y demás. Entonces, en esa parte es la que nosotros tenemos que trabajar y por eso, en parte es la idea de esta capacitación, trabajar habilidades cognitivas, porque a veces resulta más importante trabajar sobre estos procesos, ¿verdad? Sobre estas habilidades cognitivas para nosotros darle todas esas herramientas a los estudiantes para que puedan enfrentarse a todo esto, ¿verdad? Y hay conocimientos que realmente solo un especialista, por ejemplo, un minerólogo, ¿verdad? Únicamente una persona que ha estudiado tanto sobre ese tema podría ofrecer el conocimiento necesario, pero no siempre esa persona va a tener las herramientas para poder mediar esos contenidos. Y es ahí donde nosotros como docentes universitarios tenemos que trabajar mucho, tenemos que empaparnos de este lenguaje de la pedagogía y la educación, de este lenguaje y de estas herramientas que nos ofrece estas áreas, ¿verdad?, de la educación para poder afrontar esas situaciones en el aula. En nosotros como docentes universitarios, que en muchos casos lo que tenemos principalmente es la experticia, ¿verdad?, de esa profesión. Entonces, más o menos yo pensaría que don Carlos iba como en ese sentido y de hecho sí ocupamos aprender mucho de los maestros, ¿verdad? Pero obviamente el maestro tiene una especialización y en muchos docentes universitarios no la tienen. Entonces esa es la importancia de estos diálogos, de establecer estas interacciones entre las diferentes disciplinas. Don Mario. Fíjense qué bonito, qué hermoso, y alguien lo escribió por aquí, como hay diferentes experiencias, puntos de vista, criterios. Esto es un espacio académico, científico, y eso vale, porque tenemos diferentes experiencias, diferentes conceptos, formaciones. No tenemos por qué estar de acuerdo, tampoco eso genera ni mucho menos contradicciones, en todo caso nos hace pensar. Yo, por ejemplo, creo que David ha hablado algo grande, ¿no? Si usted quiere meter a un docente en problemas, dígale, evalúe valores y que haga el seguimiento.
Él ha puesto el dedo en una de las llagas, en otra de las llagas. Y lo otro que creo aquí es que yo, por ejemplo, quisiera, para mí es un problema conceptual. A mí no me cabe la palabra docente, profesor, todo eso son codificaciones que han hecho a veces los ministerios, los países, qué sé yo. Yo quisiera que me llamaran maestro, porque maestro o maestra es una palabra de una dimensión extraordinaria. Para mí los mejores maestros están en los niveles inicial y básico, bachillerato. Ahí es donde de verdad se deciden muchas cosas. Como decía David, después, bueno, nosotros en la universidad profesionalizamos más. Pero yo tuve una experiencia que no se me olvida. Tuve un profesor de química física 2 que decían que sabía muchísimo, y yo creo que sí, pero nos costaba un trabajo terrible poderlo entender. Cosa a veces un poco complicada y contradictoria, porque yo en mi experiencia he dicho, cuando uno entiende bien las cosas y las domina, es capaz de explicarlas bien. Pero no es menos cierto que hay algo que ya estaban escribiendo por aquí, que sea cual sea la profesión, que todas son valiosas, creo que en el arte de enseñar hace falta siempre, ya sea por formación, ya sea por capacitaciones, ya sea hablaba Glenda por aquí, que creo, si mal no recuerdo, Glenda, no recuerdo de qué país es, pero decía cosas, ¿no? Que está en dirección con eso. Cualquier, llámese maestro, llámese docente, llámese profesor, el desempeño es educativo. Y tiene que formarse, como dijo Germán, sobre todo para educar, para formar valores, pero para formar y desarrollar personas capaces y niños capaces de solucionar problemas complejos. Entonces yo creo que eso requiere de una formación, una capacitación didáctica, pedagógica, que nunca termina. Porque yo soy doctor en ciencias pedagógicas y cada día me doy cuenta que hay tantas cosas que no conozco, que la vida va cambiándolas y que tengo que ponerme al día en esas cosas y aprender. Entonces, no resta ni una cosa ni la otra. Creo que lo que todos debemos que buscar la manera de hacer las cosas mejor. La experiencia va enseñando y también eso cuenta, ¿no? Entonces, lo que quería señalar. No, y realmente a veces hay qué sé yo, en la universidad, profesores que no tienen ninguna experiencia digamos, en docencia y son excelentes, ¿verdad? Incluso fascinan y demás. Bueno, les comento que yo tuve en el colegio un profesor de matemáticas que para mí era el mejor profesor del mundo, ¿verdad? Él era excelente y él no terminó, no tenía título. Entonces, en esa época, bueno, cuando él lo contrataron como docente, en Costa Rica hubo algunas excepciones y demás, y él no pudo, digamos, terminar su título, pero por una cuestión ahí legal y demás, él continuó y fue el mejor profesor de matemáticas que yo he tenido en mi vida. O sea, yo tenía una formación muy mala que venía desde la escuela y los primeros años de colegio, y con él, o sea, todo cambió. Entonces, para que ustedes vean que también, o sea, eso puede suceder. Hay personas que tienen como un don, ¿verdad? Para ese tipo de cosas. Entonces, vamos a encontrar muchas situaciones diferentes en este mar, ¿verdad? Que llamamos formación. El otro que les quiero así señalar como muy básicamente esto de las estrategias de aprendizaje ¿verdad? Como hemos visto, están asociados muchos tipos de recursos y procesos cognitivos que debemos tomar en cuenta y creo que aquí, incluso con los análisis que ustedes hicieron del video, pues señalamos muchos de estos puntos, entonces no voy a profundizar mucho sobre eso y además para seguir avanzando.